Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Los saludo con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Debate 22. Nos acompaña el doctor, el escritor Alberto Constante, también editor de Filosofía de lo Imprevisible, reflexiones sobre la pandemia. Alberto, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Kimberly. No, muchísimas gracias por acompañarnos. Este libro resulta muy interesante porque en los últimos meses se ha hablado hasta el hastío de lo que es la pandemia, las causas, las consecuencias, la salud, pero visto desde esta perspectiva filosófica, ¿qué es lo que los motiva a este compendio, Alberto? Bueno, lo que sucede es que la pandemia ha sido algo que ha conmovido profundamente a toda la humanidad, ¿no? Es un fenómeno, digamos, que ha arrasado finalmente con todo. Sí, no hay un ámbito de la sociedad que no haya sido tocada por la pandemia, directa o indirectamente, ¿no? Es decir, no solamente somos los enfermos nosotros, sino que la sociedad se enferma también las concepciones de los valores, la concepción del otro, sí, las distancias, el futuro, el pasado, es decir, vemos incluso también los fenómenos que están acaeciendo y que están tocando justamente el lado más oscuro de la sociedad, que es la pobreza, ¿no? Es decir, todo el mundo le huye a la pobreza, todo el mundo, o si no, habla de la pobreza como si fuera una bandera, pero finalmente hoy está justamente en el eje del huracán, ¿no? En el ojo del huracán, perdón. Y claro, evidentemente que eso hace que todos los filósofos tengamos una reflexión sobre ese fenómeno, porque, aborda todo, ¿no? No ha dejado nada. Es decir, si nosotros pensáramos que es un fenómeno que se suma a otros común y corriente, pues bueno, quizá lo estaríamos tocando, ¿no? De alguna manera, porque, te repito, lo que más nos preocupa es cómo está afectando la relación con los otros, ¿no? Entonces, pero me parece que la pandemia sí ha acabado con todo, sí ha sido devastador con toda la gente, la salud, la economía, sí también de alguna manera nos está iluminando las futuras pandemias, ¿no? Y además con las enfermedades infecciosas. Es decir, lo que hemos visto nosotros es que ha habido un fenómeno de que han venido las pandemias una detrás de la otra, ¿no? Con mucho mayor frecuencia. Primero fue el SIDA, después el ébola, después el SARS, después el Zika y ahora el COVID-19. Y entonces, claro, una pandemia puede convertirse rápidamente en una sindemia. Sí, y esta sindemia, sí, pues es la combinación con otras enfermedades que hace que se convierta en un fenómeno casi de veras inevitable y además imparable, sí. Entonces, Constante, en este libro hay un esfuerzo de más de 30 filósofos. ¿Cómo los escogen? ¿Cómo se organizan? Son 29 capítulos que abarcan toda clase de temáticas. ¿Cómo es que logran este esfuerzo? Bueno, primero fue una convocatoria que hicimos, la revista, yo dirijo una revista que se llama Reflexiones Marginales, también digital, y hubo una convocatoria, ¿no? Es decir, una convocatoria para poder abordar ese tema. Y estaba abierta, es decir, también en esa revista, que se llama Reflexiones Marginales, fueron aproximadamente cerca de 60 personas las que colaboraron. Y después han seguido colaborando, ¿no? Es decir, aproximadamente ha de haber cerca de 100 personas que han colaborado con este esfuerzo de pensar. Y después de ahí pensamos que podría hacerse como un libro, ¿sí? Para que tuviera mayor posibilidad de circulación y que estuviera mucho más accesible, ¿no? Entonces hubo un comité que seleccionó, si no fue, vamos a decir, una decisión personal, entonces un comité que decidió cuál sería la mejor forma de establecer unos capítulos y mover este esfuerzo de todas las personas. Y se pensó también incluso que va a haber un segundo libro, ¿no? Es decir, también recogiendo otras colaboraciones, porque no solamente son de México, tú puedes ver que son también de Argentina, de Colombia, sí, en fin, es un tinglado, digamos, latinoamericano, ¿sí? Porque ha afectado de formas distintas y que al final sí ha tocado también las mismas raíces, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicimos nosotros, ¿sí? Y por supuesto, y como bien lo comentas, no hay un punto en el mundo que no haya sido trastocado por el COVID-19. Sí. Tú eres responsable del capítulo 3, que se llama La Sociedad de la Furia. Cuéntanos de La Sociedad de la Furia.
Bueno, yo, la Ciudad de la Furia, yo le puse así justamente la Ciudad de la Furia por una especie de homenaje a Cerati, ¿no? Sí, y claro, la Ciudad de la Furia. La Ciudad de la Furia. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo lo que he vivido es una experiencia muy personal, ¿sí? Por el COVID. Primero, bueno, se atraviesa el COVID, ¿sí? Cuando nosotros veníamos de un paro en la universidad, en la Facultad de Filosofía, ¿no? Por unas chicas, un grupo de jóvenes estudiantes que pararon la facultad por todos los problemas que se dan en las universidades, muchísimo, pero fundamentalmente aquí en la Facultad de Filosofía, que es, pues, no sé, el acoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo venía de ese paro y de pronto pues se suma al COVID, entonces se para la universidad, no solamente la facultad, sino la universidad. Y después la ciudad. Entonces, claro, es una ciudad que tiene que ser contenida, ¿sí? Fuertemente, y que ponen una serie de restricciones, se coartan las libertades, ¿sí? Por una seguridad, por una falsa seguridad también. Entonces, claro, la sociedad está afectada, está tremendamente afectada y está furiosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que se rompe es la empatía con el otro. Es decir, yo cuando voy en la calle voy viendo que voy una persona sin el tapabocas, sí, claro, lo que siento es un odio hacia él. No siento una compasión, no lo veo como si me reconociera con él, sino que veo es un enemigo que tiene una posibilidad de matarme, real y efectiva, porque me puede toser en la cara. Entonces, digo, todas esas cosas que van jugándose en la fantasía también de las personas, va convirtiendo en un caldo de cultivo, ¿no? Y no solamente eso, sino también vemos, por ejemplo, que la sociedad mexicana, ¿sí? La Ciudad de México, sí, que está en la zona conurbada, ¿cuántos millones de personas tienen que salir a trabajar todos los días, que no pueden refugiarse en su casa? Si yo soy un ser privilegiado, que soy un académico, que estoy en mi casa, que puedo seguir recibiendo mi sueldo. Si tuviera que trabajar todos los días, si tuviera que mantener una familia, me importa un bledo absolutamente, sí, todo el COVID y qué es lo que voy a infectar, si se van a infectar, si se van a morir todas las gentes. No me importaría lo más mínimo. Entonces, claro, lo que se ha creado es un odio profundo, un rencor brutal, ¿no? Que está contenido y lo podemos ir viendo nada más en la violencia, cómo se ha ido desarrollando, ¿no? El abuso de las autoridades, digamos, el juego de las cifras que nunca sabemos cuáles son. Es decir, todo eso son cosas que finalmente nosotros, de veras, como ciudadanía, nos sentimos totalmente ofendidos, nos sentimos cooptados, nos sentimos arrumbados, si nos sentimos de veras como si fuéramos una masa de carne y punto, ¿no? Eso hace que sea una sociedad de la furia. ¿Por qué? Nos sentimos huérfanos, ¿no? También, sin nadie que nos cuide ni nos proteja. Exacto. Porque, es decir, ¿qué es lo que teníamos miedo del COVID? Sí, teníamos miedo. ¿Y qué es lo que tiene miedo el gobierno? Pues de que se sature el sistema de salud. Bueno, está saturado, siempre ha estado mal. Es decir, los países, no es solamente una cuestión de México, todos los países tienen un sistema de salud bastante precario, ¿no? Y ahora lo que se ha demostrado en México, pues es que no es solamente pobre, es miserable, ¿sí? Y el trato que se recibe dentro de los hospitales es nefasto, absolutamente. Y vemos una cantidad de médicos que están allí saliendo, diciendo, hey, no tenemos aquí recursos, no tenemos esto, no tenemos para pagar, quién sabe cuánto. Es decir, es atroz porque se ha revelado, ¿no? Se ha revelado muchas cosas, pero nadie puede hacer nada. Incluso las formas en las que la gente participaba un poco como las marchas y todo eso, bueno, se cancelaron, ¿sí? Y se fueron cancelando todos y ahora, bueno, pues empiezan a rebrotar otra vez, ¿no? Pero en ese tiempo lo que se hizo fue, de veras, una represión psicológica. Y esto tiene que salir, es decir, es como una olla express, si tú la tapas, explota. Es correcto, vamos a hacer una pausa, Alberto, tenemos mucho más que hablar, reflexiones sobre la pandemia. Regresamos, estamos con el doctor Alberto Constante. Consejo Prevenims número 30 para ti que vives con hipertensión. La hipertensión te pone en mayor riesgo de complicaciones si enfermas de COVID-19. Por eso, refuerza las medidas de prevención. Sigue las indicaciones de tu médico, monitorea tu presión, duerme bien, aliméntate saludablemente y haz ejercicio. Frente al COVID, más vale prevenir. IMSS.
Llegó el momento a los jóvenes de ser emprendedores, de enfrentar retos, de demostrar que son el futuro de México. Llegó el momento de ser solidarios. Llegó el momento de generar oportunidades y de no tener miedo al éxito. Llegó el momento de entender que México te necesita y no quedarnos con los brazos cruzados. Llegó el momento de creer, porque la vida ya cambió y nosotros estamos listos. Somos PT. El PT está de tu lado. Estamos de vuelta con el doctor Alberto Constante, editor de Filosofía de lo Imprevisible, Reflexiones sobre la Pandemia, un documento muy interesante de 29 capítulos donde hay una perspectiva muy amplia con relación a lo que nos ha dejado como sociedad la pandemia. Este documento lo pueden encontrar en las redes. Alberto, ¿dónde lo encuentran específicamente? Mira, pues, se pueden meter a la editorial, sí, y el editorial tiene un link donde justamente están los libros gratuitos, ¿no? Y lo pueden bajar absolutamente. Lo pueden bajar como EPUB y lo pueden bajar también como PDF. Es decir, no necesitan mucho, ¿no? Claro, antes de la pausa estábamos hablando de este virus que ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad, pero también esta característica elitista del virus, porque ha puesto sobre las diferencias sociales y la desigualdad. Como bien lo comentabas, familias que tienen que salir todos los días a trabajar porque si no, no comen. Hablamos de una cuarentena que tiene más que ver con una situación de clase donde tu trabajo te permite quedarte en tu casa y hacer el glamoroso home office, como lo llaman. Sí, totalmente. Es decir, mira, es muy curioso porque esto, digamos, por ejemplo, en 1990 más o menos aproximadamente, Gilles Deleuze escribió justamente un texto que se llamaba Postscriptum. Y señalaba justamente eso, la facilidad con la que se iba a dar en las redes sociales, sí, la posibilidad de que tú tuvieras que trabajar en tu casa, ¿no? Bueno, esta es una forma es una forma que ahora, por ejemplo, está tomando, digamos, un gran cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente se está viendo la posibilidad de que tú tengas a tus trabajadores en sus casas, porque finalmente tú vas a dar mucho más como trabajador, vas a ser mucho mejor explotado. ¿Sí? Eso es real, ¿no? Es decir, tú vas a trabajar mucho más que si estuvieras en tu trabajo en la oficina. Y no solamente eso, sino además los costos van a ser mucho menores, ¿no? Y además no solamente eso, todo lo que podemos ver, por ejemplo, es cómo las redes sociales sí han sido como el ámbito en donde la gente se está vaciando, ¿no? Es decir, es un receptáculo de odios, de amores, de distancias, etcétera. Pero al mismo tiempo también es la forma más sutil de la explotación. Y esto se está consagrando por la pandemia, ¿no? Sí, entonces a mí me parece muy, muy grave, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, yo tengo que dar clases, sí, a través del Zoom. Y bueno, si lo veo, pues son de las redes sociales que finalmente han ganado muchísimo dinero, ¿no? Mientras los negocios pequeños pues están fracasando, están rompiendo, etcétera. Pero al mismo tiempo también, ¿cuál va a ser mi relación real con la educación, con los alumnos? Vamos, si lo pensamos un poco, en algún escrito yo también publiqué cómo es que se han ido cambiando las formas, las percepciones sobre el profesor, ¿no? Lo que podríamos preguntarnos es como Eco, ¿no? Sí, Humberto Eco, que decía, ¿para qué un profesor en tiempos de Internet? Esto es muy, muy delicado porque finalmente también ahora, por ejemplo, las instituciones están viendo que la educación a distancia puede ser un factor sí, de universalizar el conocimiento, pero al mismo tiempo de empobrecer el conocimiento. Sí, eso es lo que no se dice, ¿no? Entonces, claro, si yo voy a dar una clase, por ejemplo, de ontología, sí, pues es de trabajo textos muy técnicos y que finalmente los alumnos no tienen esta posibilidad de interacción. ¿Por qué no tienen esa posibilidad de interacción? Porque el mundo en el que estamos yendo nosotros es un mundo que nosotros soslayamos, que es la realidad de los alumnos. La realidad también, como la que estábamos hablando, es de mucha pobreza. Hay muchos alumnos que de veras que tienen que ponerse una sábana para que no se vea ¿sí? su casa, porque está en el comedor, ¿no? O tienen que callar a sus hermanos porque están en la misma, ¿no?
turnar la computadora, si es que tienen computadora y si es que tienen realmente conexión, en fin. Esto, lo que vuelvo a decir, todo lo que está evidenciando es la enorme pobreza en la que estamos viviendo los mexicanos, ¿no? Y bueno, en el mundo en general, ¿no? Y también justamente eso, un poco lo que decíamos al principio, cómo es que si se magnifica la posibilidad de que tú trabajes en tu casa, pero en realidad sí, son formas de explotación mucho más cruentas que las que podríamos tener nosotros si fuéramos a nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y que al final el trabajador es el que se lleva todos esos sobrecostos, ¿no? De luz, claro, redes, computadora. Exacto. Y demás, ¿no? Porque exacto, no, las empresas no es que estén financiando o las instituciones educativas todos los instrumentos que se necesitan para este tipo de trabajo. Sí, totalmente. Sí, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Hubo un esfuerzo en la facultad y en la universidad de dar tablets a los alumnos, ¿no? Hombre, somos 10,000 alumnos, somos 10,000 entre profesores y 12,000, personas entre alumnos, profesores y trabajadores. Pongamos que son 10,000 alumnos. ¿Tú crees que se va a dar, la universidad tiene, sí, la economía como para poder dar de veras 10,000, sí, tablets? Es imposible, es imposible. Entonces muchos se me quedan fuera, muchos ya dejaron de estudiar. Muchos ya, otros que tenían posibilidades ya no están en la universidad, sino que se están yendo a otras universidades que tienen mucho mejores sistemas, que están mucho más habilitados, porque nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, pues no teníamos una habilidad, ¿no? Y muchos profesores incluso no saben ni siquiera manejar el Zoom, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque también son tecnologías muy nuevas, ¿sí? Y que nos han ido, vamos, como orillando a muchos profesores a que no podamos entrar, porque tenemos miedo. Siempre tenemos miedo a la computadora, tenemos miedo a que de pronto se empiece a borrar o que se mueva. En fin, hay un desconocimiento, ¿no? Y tampoco hay gente que esté dedicada a habilitar a estas personas. Es muy curioso porque esto es como dejarte entre dos conocimientos, ¿no? Dejarte entre dos épocas. Yo siento que ahorita, por ejemplo, todos estamos entre dos épocas. Una que ya periclitó, que ya se acabó, y otra que están haciendo, que tiene 20 años, pero que están haciendo, ¿sí? Todos los niños, los jóvenes digitales que nacieron con el mundo digital, pues tienen otra concepción del mundo, tienen otra forma. Ellos tienen una intuición ya de lo que es las computadoras, lo que son las redes, mientras que la gente, incluso hasta de 20 años, todavía es un poco torpe, ¿no? ¿Sí? Es muy brutal todo esto. Esto todo lo que estamos viendo, es lo que está enfrentando justamente esta pandemia, ¿sí? Una profundización tremenda de las desigualdades. Alberto, acompáñanos a hacer otra pausa. Ya volvemos en Debate 22. Las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Estamos en el bloque final con el escritor, el doctor Alberto Constante, editor de Filosofía de lo Imprevisible, Reflexiones sobre la Pandemia. Alberto, no puedo perder la oportunidad de preguntarte lo siguiente. Todas estas personas, redes sociales, Facebook, programas matinales de televisión, tienen esta filosofía de galleta de la suerte y creen que vamos a salir con una sociedad mejor, fortalecida, con mayores valores humanos, más aprecio a la comunidad. ¿Tú qué es lo que estás viendo desde tu trinchera? ¿Vamos a ser más individualistas de lo que ya éramos? No, yo hago siempre profesión de fe de un futuro bastante negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo nosotros con la pandemia, un poco para, sin querer repetirme mucho, es que vemos, por ejemplo, que la pandemia interactúa con una variedad de condiciones preexistentes como la diabetes, cáncer, problemas cardíacos, etcétera, etcétera.
Y vemos un índice desproporcionado de resultados adversos en comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y también, por ejemplo, de minorías étnicas, ¿no? La población afectada por la inseguridad alimentaria, el cambio climático, condiciones de vivienda que dificultan cumplir con las recomendaciones sanitarias, ¿no? Sí, como lavarse las manos, que no tiene agua, claro. Exacto, sí. Y mantener la distancia social. Cuando ven que la gente vive, 10 gentes viven en 4x4, ¿no? Sí. Todo esto, repito, lo que está creando es un caldo de cultivo muy violento, muy fuerte. Hay una desestimación por parte de los gobiernos de esta forma, ¿no? Es decir, por ejemplo, me quedo pensando, en la calle donde yo vivo se han cerrado seis trabajos, ¿no? O 6 locales, ¿sí? Es decir, si pensamos, son 6 personas que se quedaron sin trabajo, más la familia, si pon tú de 5 personas, ¿sí? Estamos hablando 30 personas que no tienen que comer, están en situación de riesgo. Los gobiernos no tienen dinero para poder ayudarlos, ¿sí? Incluso si lo vemos, por ejemplo, el Seguro Social tampoco les da ayuda, ¿no? Si, por ejemplo, se pone en contra de las empresas, les cobran una cantidad bestial. Todo eso, lo que está creando, repito, ¿no? Son caldos de cultivo. La gente está con una animadversión hacia los otros muy fuerte, ¿no? Y todo esto va afectando, va cambiando nuestra perspectiva, ¿sí? Lo que queremos es justamente que alguien nos reivindique, que alguien nos dé otra vez una dignidad. Y eso lo vamos a conseguir a base de veras de golpes, ¿no? Es decir, golpes que son simbólicos, pero que van a ser efectivos, y vamos a ver que después de que se acabe esto, porque yo no le veo cuándo se va a acabar, veremos que justamente lo que vendrán son, pues ya empezaron justamente las protestas, ¿no? Sí, y van a continuar y van a crecer mucho más, porque no hubo el cuidado de prevenir. Esto es curioso, perdón, nada más una nota, ¿no? Me acuerdo que yo en un editorial de un periódico, fue en septiembre del 2019, hablaron del problema de una pandemia, de que lo que habría, sí, sería algo terrible. Eso fue en 2019, finales de 2019. Bueno, nadie hizo nada. Porque nadie le importaba, ¿no? Tampoco nadie hizo nada cuando se sabía que en China se estaba propagando. Exacto. Y no solamente eso, sino, muchos gobiernos, para no personalizar, se burlaban del tapabocas, del encierro, los propios presidentes fomentaban que saliera uno, en fin. Yo creo que hubo enorme ignorancia, enorme desapego, una falta de cuidado con la población. También no puede ser, Alberto, que la realidad nos rebasó, que era algo que no podíamos siquiera imaginar, entonces mucho menos entender qué medidas para contenerlo. Yo creo que no, yo creo que sí teníamos, digamos, mucha idea. Te repito, por ejemplo, esto que se llamaba, ¿no? Que se hablaba en 2019, hubo muchas películas incluso de la pandemia. Es decir, películas que revelaron justamente lo que podía pasar, de una manera un poco fantasiosa, ¿no? Es decir, pero curiosamente en 2019 fue fácilmente como 10 películas, ¿sí? Acerca de los virus, ¿sí? Bill Gates habló de los virus, ¿no? De lo que podíamos pasar si de veras viniera un virus. Es decir, ya teníamos estos que yo decía, ¿no? El SIDA, el ébola, el SARS, el Zika, ¿sí? Esos estaban ahí ya en la puerta, habían pasado, y sabíamos que podía venir otro. Esto, de veras, no es ignorancia, no es incapacidad de no verlo, sino simplemente es que a todo el mundo le importa un bledo, ¿sí? Entonces, claro, viene y, claro, pues nos toma desprevenidos. ¿Por qué? Pues porque tampoco los sistemas de salud, que son los que se han, hecho pedazos, pues tampoco habían funcionado. No habían funcionado nunca. Exacto. Pero ahora... Peor, claro. Se volvieron así como un ojo. Fue la evidencia de la falta de utilidad. Alberto,
muchos países, por ejemplo, Alemania, están hartos, están haciendo todo el tiempo protestas por situaciones como la obligatoriedad del uso del cubrebocas, porque no están de acuerdo con los cierres. Estamos viendo en Europa que están volviendo a cerrar y a confinar a la población, sí, lo que evidentemente no funcionó hace unos meses. ¿Crees que después de la pandemia vamos a enfrentar un sistema donde hay mucho más gobierno y muchos menos derechos individuales? Sí, sí, totalmente. Es decir, por ejemplo, nosotros ya no pedimos, sí, damos la libertad por la seguridad. Ahora ya no. Ahora que lo que queremos es salud y lo que queremos es de veras que tengamos la posibilidad de un trabajo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se va a poder contener eso cuando los gobiernos no tienen las posibilidades para crear trabajos? Pues va a haber una represión brutal, ¿sí? Es decir, el autoritarismo tiene que venir a fuerza, es necesario, no hay otra posibilidad. Entonces, claro, por eso yo digo, lo que viene es bastante fuerte, bastante duro, ¿no? Y no estamos preparados tampoco para eso, ¿no? Sí, porque si queremos mantenernos a través del diálogo, pues estamos perdidos, ¿no? Es decir, va a venir la fuerza, y va a venir la fuerza represora, ¿no? Es decir, piensa nada más, por ejemplo, en China. En China son estados totalitarios, ¿no? ¿Y cómo contuvieron el COVID? A la fuerza. Es decir, y yo no estoy a muchos favor dirían de que eso. con base en mentiras también, porque ahora resulta que son el país que tiene el menor rebrote posible, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Sí, dicen, pero de todos modos lo que podemos ver es que en esos países totalitarios o en esos países sí autoritarios, sí, de veras, la fuerza, la mano dura es terrible. Bueno, aquí no hubo ni mano dura, ni mano blanda, ni nada. No hubo manos. Sí. Entonces lo que pasó Alberto, es justamente eso. Casi nos tenemos que ir. Me queda un minutito. Te quiero preguntar, ¿la era post-COVID va a marcar la era moderna? ¿No Sí, va a volver a ser como lo vimos? Tú lo acabas de decir. Tu boca es profética. No va a volver a ser nunca como fue. No es posible. Algo ha pasado en todos nosotros que ha sido un quiebre. Un quiebre, yo le llamaría ontológico, estructural, ¿sí? Que verdaderamente estamos atravesados por el dolor. Eso no lo estamos viendo, pero hay un atravesamiento del dolor, ¿sí? Y que atraviesa los cuerpos, no se estaciona, atraviesa los cuerpos. Y eso es lo que vamos a vivir nosotros. Porque recuperar el país que fuimos, por ejemplo, en México, que no era muy maravilloso, pero bueno, pero recuperarlo va a tardar más de 20 años, es decir, varias generaciones. Verdaderamente lamentable cómo nos golpeó y nos demostró, ¿no?, quiénes somos esta pandemia. Alberto Constante, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Debate 22. Muchas gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Los espero el próximo miércoles. Buenas noches.